Las llagas de Jesús nos han sanado. El amor infinito de Cristo sigue dándonos la salvación. Que nuestro interior esté siempre dispuesto a este verdadero regalo de amor. Sean bienvenidos a su programa, Dios nos quiere sanos. Reflexión y estudio bíblico con Fray Nelson. Iniciamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a concluir nuestra lectura creyente de la Biblia ofreciendo algunas claves para la lectura de San Pablo. Ustedes se dan cuenta que hay todo un esquema en la pizarra. Realmente les recomiendo que tomen nota de ese esquema, porque nos ayuda a situar muchas cosas del pensamiento de Pablo. Las palabras claves son las que están hacia la izquierda, hacia la pura izquierda de los varios renglones, es decir, la palabra pecado, la palabra fe y la palabra gracia. Y de esas tres, la palabra más importante indudablemente es la palabra gracia, que en griego se dice charis. Esa palabra es muy importante porque es la palabra que expresa el regalo del amor divino, el regalo del amor transformante de Dios, el amor que nos hace diferentes, el amor que restablece nuestra amistad con el Señor. Se puede decir que la palabra más importante en la teología de San Pablo es la palabra gracia. Es lo que él desea muchas veces a las comunidades cuando saluda: gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O si no, simplemente dice la gracia y la paz, o la paz y la gracia. Santo Tomás tiene un comentario bonito sobre por qué Pablo une con frecuencia la gracia y la paz. Dice Santo Tomás que la gracia es como el primero de los regalos que recibimos de Dios, porque la gracia está indicando esa reconciliación con el Señor, mientras que la paz es como el resumen de todos los bienes que llegan de Dios. Puede decirse que es la corona de los bienes, es la cúspide. Entonces la gracia es el comienzo y la paz es la cúspide. Entonces dice Santo Tomás, deseando la gracia y la paz, es como cuando se dice de pies a cabeza, de principio a fin, todos los dones de Dios, porque la gracia es como el primero y la paz es como la culminación. Bueno, esas son las tres palabras claves: pecado, fe y gracia. Pero lo que queremos es relacionar estas palabras con el contenido del Nuevo Testamento y por supuesto con los escritos de Pablo. La noción de pecado en Pablo es bastante compleja, con lo cual quiero decir que no que sea difícil de entender, sino que es una noción bastante enriquecida, porque toma una porción muy grande de lo que es la vida humana. Creo que la manera más clara como puedo exponer esta idea de Pablo es con lo que aparece en la pizarra. Ustedes ven que pecado incluye dos cosas: un bien que llamamos un bien lógico y otro bien que se llama el bien moral. El problema está, y este es el gran drama del ser humano de acuerdo con San Pablo, el problema está en que el bien lógico no se aparta de nosotros, mientras que el bien moral parece que nos huye, o nosotros le huimos al bien moral. El bien lógico es el bien que yo percibo, es el cómo deberían ser las cosas, y cómo debería ser yo, y qué debería suceder. El bien lógico es el bien que proviene del logos, proviene de la palabra. Y esa palabra es la palabra interior, es la voz de la conciencia, es lo que uno mismo descubre aunque nadie se lo dijera. Uno mismo se da cuenta de que está obrando mal en muchas formas o de muchas maneras. Entonces el bien lógico está relacionado con eso que uno reconoce como bueno. Esto es lo que se debería hacer, habría que hacer esto es lo mejor. Por ejemplo, el mundo debería ser más justo, o yo debería ser más trabajador.
Yo no debería ser tan perezoso. Yo debería tener un corazón más limpio. Nadie debería decir mentiras. Todo este tipo de cosas que pertenecen a lo que uno descubre en su conciencia. Y atención a lo que vamos a decir. Ese conjunto de cosas que tienen que ver con la ley. Porque finalmente la ley de Moisés es este mismo bien lógico. De una manera muy bonita lo expone el Papa Juan Pablo II cuando dice que los mandamientos de la ley de Dios es como si estuvieran escritos en el corazón humano desde el principio. El bien lógico, entonces, tenemos que asociarlo a la voz de la conciencia y tenemos que asociarlo a los mandamientos y en general a la ley de Moisés. Ese es el bien lógico. Ese bien lógico es aceptable y termina siendo aceptado y termina siendo deseado. No es un bien puramente intelectual, sino que es también objeto de deseo. Por ejemplo, yo quisiera ser una persona más amable. Ese es una cosa que es lógica, una cosa que yo entiendo en mi conciencia que debería ser así, pero además es algo que yo deseo. Yo quisiera ser más amable, quisiera ser más acogedor, quisiera ser más generoso, quisiera ser más puro, quisiera ser más santo. Eso es el bien lógico, es aceptado y es deseado, aceptado y deseado. No debería haber problema, pero hay una ruptura interior. Y esa ruptura interior es la que nos ayuda a descubrir la realidad del pecado y es también la grieta que se afianza con la acción del pecado. Esa grieta es que por un lado va el bien lógico y por otro lado va el bien moral. El bien moral es el bien de mis costumbres, el bien de mi conducta, lo que yo en realidad vivo. Si lo quieren poner en otro lenguaje. El bien lógico es como el deber ser, mientras que el bien moral es lo que yo soy. Y lo que yo descubro es que mi bien moral es pobre. Descubro que en mi conducta ese bien moral no se da. Es decir, el drama que vive el ser humano, y eso es lo que aparece descrito al final del capítulo 7 de la carta a los Romanos, es que el bien lógico yo lo acepto y lo deseo, mientras que el bien moral termino rechazándolo. No lo rechazo en mi pensamiento, sino que son mis obras, es mi vida la que lo rechaza. Entonces, por ejemplo, yo quisiera ser más amable. Quiero ser más amable con esa hermana que me cae mal. Ya entró. Claro, ¿por qué tenía que entrar? Problema tan serio. Entonces me doy cuenta que el bien lógico es yo debería ser más amable, pero el bien moral es el bien ausente de mi vida. El bien moral es el que yo rechazo y me pregunto cómo yo mismo puedo rechazarlo. Yo lo deseo y yo lo rechazo. Ese es el drama del ser humano. Podemos decir que el pecado para Pablo es una realidad dramática, es una realidad existencial, es una realidad de vida. No se trata simplemente de un problema teórico, no es un problema de teología, no es un problema intelectual, es un problema que tiene que ver con lo que yo vivo, con lo que yo sufro, con lo que yo padezco. ¿Y qué es lo que yo padezco? Padezco esa división interior entre lo que yo quisiera hacer, entre lo que yo debería hacer y lo que yo en realidad soy. Porque pasa que lo que yo debiera hacer, lo que yo tendría que ser, es lo que no cumplo. Ese es el drama que aparece especialmente en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Entonces, ¿el pecado se da en qué? El pecado se da en un bien que yo conozco y que deseo, pero que a la vez me cuesta y lo rechazo. La ley. La palabra ley no aparece escrita ahí, no quise recargar más la pizarra que ya tenía muchas palabras. Pero ya dijimos que la ley tiene que ver con el bien lógico. ¿Qué es la ley? La ley de Moisés, ¿qué es en el pensamiento de Pablo? Es el esclarecimiento con autoridad divina del bien lógico.
El bien lógico se esclarece a través de la ley. La ley me dice: no mientas, no mates, no forniques, no envidies. La ley, a través de palabras específicas, palabras claras, me muestra unos límites, me muestra en dónde se halla el bien, pero es el bien lógico, y me muestra cuál debería ser el bien moral que yo debería tener. Pero sucede que ese bien moral me cuesta muchísimo trabajo. Resulta que ese bien moral, por ejemplo, reclama de mí que yo sea generoso. No quiero ser generoso. O mejor dicho, sí quisiera, pero no quiero. Ese es el drama del pecado. Sí quisiera, qué bonito fuera, pero no quiero. Y esa esclavitud, esa resistencia interior que hace que uno se sienta dividido, porque es un mismo yo. El yo que piensa y descubre el bien lógico, y el yo que rechaza el bien moral, esos dos suceden en mí. Entonces yo rechazo esos dos. Entonces yo siento que al mismo tiempo deseo y rechazo. Yo quisiera pero no quiero. Yo debería pero no lo hago. Y esa división interior no la resuelve la ley. Eso es lo más importante de lo que llevamos dicho hasta ahora. Por favor, tome nota de esa frase. La división interior no la resuelve la ley. ¿Por qué? ¿Por qué la ley no resuelve eso? Porque estamos hablando de dos bienes. Bien lógico, que es lo que descubre mi mente. Bien moral, que es lo que tiene que verse en mis mores. Mores en latín, ¿qué es? Las costumbres, mi conducta, lo que yo vivo. Estamos hablando de dos bienes distintos. La ley es puro bien lógico. Entonces, ¿en dónde está el límite de la ley? La ley es una cosa muy buena, pero ¿en dónde está su límite? El límite de la ley es que la ley no logra producir el bien moral en mí. El Espíritu del Señor renueva la faz de la tierra, dándonos nueva vida a nosotros también. No te vayas, estamos en tu programa Dios nos quiere sanos. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué es Koinonia Radio? Es un medio masivo de comunicación católico, dedicado específicamente a dar a conocer el Evangelio a tiempo y a destiempo, además de ser instrumento para que la palabra de Dios sea escuchada en todos los lugares posibles, no solo de nuestra arquidiócesis, sino de todo el mundo a través de Internet, y que Cristo se haga presente en los hogares y personas necesitadas de la palabra, que ilumina, que instruye y que consuela. Finalidad de la Koinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. ¿Cómo se vive en comunidad Koinonía? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del magisterio de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad, se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo, obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la Iglesia.
¿Qué tan dispuestos estamos a recibir la sanación que viene del Señor? Gracias por quedarte con nosotros. Continuamos. Ese es el problema. Le repito la frase. La ley no logra producir el bien moral en mí. A pesar de que yo quisiera, yo debería, me doy cuenta de que eso es lo normal, de que eso es lo lógico, y sin embargo, no logro. Quien más vive o quien vive con mayor dramatismo esta realidad es el que es esclavo de un vicio. Pensemos en el caso de la persona alcohólica. Sabe que hay grandes necesidades en la casa, sabe que hay cuentas por pagar, sabe que se necesitan útiles escolares para los hijos, sabe todo eso. Pero sin embargo, cuando llega el fin de semana, tiene unos cuantos soles en el bolsillo y le gana la tendencia. Entonces necesita un poco de droga o necesita un poco de licor. Y la persona se está tomando, ¿cierto? No agua, como en este caso, agüita. No está tomando agua, sino agua ardiente, ¿no? La persona está tomando su agua, su aguardiente. La persona está tomando su licor y al mismo tiempo está sintiendo, yo no debería estar haciendo esto. No debería, pero qué bueno es, pero qué sabroso es. Lo mismo tiene que decir el adúltero, lo mismo tiene que decir el mentiroso, lo mismo tiene que decir el chismoso. Entonces había una hermanita que para tratar de suavizar su conciencia, como no se aguantaba, como era incapaz de guardar secretos, entonces decía lo siguiente: yo se lo digo en secreto porque me lo dijeron en secreto. Y ya con eso ella creía que cumplía. Pues no, señora, usted tenía que haber guardado ese secreto, no decirlo en secreto, sino haberlo guardado. Entonces la persona se da cuenta, uno se da cuenta, y por eso dice San Pablo, la ley lo único que trae es condenación, porque como la ley no logra producir el bien moral, cuando nos quedamos únicamente en la ley, entonces lo que se produce es condenación, porque lo único que sirve es para que se vea más claramente y más claramente el daño que se produce. Le voy a dar un ejemplo tomado de nuestro tiempo. En muchos países, se está haciendo lo siguiente. En las tiendas y en los supermercados, en los lugares donde se vende cigarrillo, ponen unos letreros grandes, visibles. Están en las cajetillas de cigarrillos, están en los anuncios. Fumar produce cáncer. En algunos países van más allá. La parte de atrás de la cajetilla trae fotos. Pulmón después de 15 años de fumar. Por supuesto, el aspecto es repugnante. Es un tejido repleto de alquitrán. Es un tejido casi descompuesto. Le están diciendo a la persona, usted se va a volver así. Esto es lo que usted le está haciendo a su organismo. Dese cuenta lo que le está haciendo a su organismo. Bien, lógico. Le están contando a la persona lo que va a suceder. Pero el grave problema, ¿cuál es? El grave problema está descrito con una palabra que tenemos en castellano, una palabrita que es muy útil, y esa es la palabra ganas. Las ganas. Resulta que esa foto ilumina mi conciencia sobre el daño, pero quitar las ganas a veces no logra quitarlas. Entonces tenemos el problema de las ganas. El hombre que está adulterando, él sabe, estoy poniendo en riesgo mi hogar. El hombre que está adulterando sabe, esto puede acabar con mi familia. Y el hombre que después le dice a la esposa, no, el amor se acabó, no sé qué, tenemos que separarnos, en realidad es víctima de su corazón y su carne, que están atrapadas por un placer, por un gustito. Entonces él no logra soltarse de eso, pero él sabe lo que está haciendo. Y entonces le mira su hijo de 6 años, le mira a su niña de 9 años y le dice, pero papá, ¿por qué? ¿Por qué nos abandonas?
Y él siente, yo no debería hacer esto, pero no puede. Es decir, el solo bien lógico no es suficiente. Saber qué es lo bueno y saber las consecuencias de lo malo no es suficiente. No basta con tener conciencia de qué es lo bueno y cuáles son las consecuencias de lo malo. Necesitamos algo que se meta con nuestras ganas, algo que cambie nuestra manera de desear. Eso es lo que necesitamos. Bueno, ya hemos hablado de la ley. La ley queda incrustada ahí donde dijimos bien lógico. Ahora, por favor, entendamos qué es el fariseísmo. La secta llamada de los fariseos tenía una característica muy especial. Los fariseos creían que basándose en la ley, en la sola ley, se podía lograr la reconciliación con Dios. Porque claro, la persona que está en esta condición de pecado queda separada de Dios, está obrando lo que no es, está viviendo lo que no es. Y resulta que el arte no es hablar, porque ya Dios se quejó por boca del profeta diciendo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Eso quiere decir que no basta simplemente con reconocer en dónde está el pecado, no basta con eso. No basta con reconocer en dónde está el mal. Se necesita que la vida cambie, se necesita que las ganas cambien, se necesita que las decisiones cambien, las decisiones reales. No el yo quisiera, yo debería, si yo pudiera, no. Quítale el condicional, quítale el lenguaje hipotético subjuntivo y vete a un lenguaje que describa la realidad. ¿Qué se hace ahí? El fariseísmo cree que es asunto de seguir machacando en la ley. Cree que es asunto de seguir desmenuzando y analizando la ley. El fariseísmo cree que con un estudio más profundo de la ley y con un esfuerzo sobre la ley y con un trabajar por la ley y con la voluntad humana dándole a la ley y machacando en frío sobre la ley se van a lograr las cosas. No se logran. ¿Cómo podía estar seguro un hombre como Pablo de que no se lograban las cosas? Antes de preguntarnos eso, preguntémonos por qué él en cierto momento estuvo seguro de que sí se podían lograr, porque él fue fariseo. Pues resulta que el entusiasmo, el celo por la causa de Dios, el celo por la ley de Dios, puede producir lo que podemos llamar como cuando un río se crece. En mi país llaman eso creciente, la creciente, ¿no? Cuando hay un tiempo de lluvias y el río baja crecido. Entonces, el entusiasmo, el celo por la ley, produce esas crecientes. Entonces hay momentos en que uno dice, sí, lo voy a hacer. Es una creciente. Eso equivale a lo que usualmente llamamos entusiasmo. Las oleadas de entusiasmo sí las puede producir la ley. Sí, la ley produce oleadas de entusiasmo. Pero las oleadas de entusiasmo tampoco duran mucho. ¿Dónde tenemos oleadas de entusiasmo en el Antiguo Testamento? En el libro de los Jueces, por ejemplo. ¿Qué dice el libro de los Jueces? Y mira de qué época es el libro de los Jueces. O mejor dicho, ¿qué tiempo está relatando el pueblo de Dios? ¿Y qué cuenta el libro de los Jueces? Esta frase me parece impresionante. Cuando los hacía morir, lo buscaban. Es decir, en el momento de gran dificultad, en el momento de gran dolor, ahí sí. Ay, Diosito, ayúdanos. Pero es que es un fervorín, es un entusiasmo, es una creciente. ¿Y qué pasa? Después de que ya la gente cambia, después de que ya la gente ve que las cosas se normalizaron, ¿qué pasa? Otra vez la fe declina. Otra vez la práctica de la fe disminuye, otra vez el comportamiento se tuerce, o como dice de una manera tan ruda el libro de los Proverbios, vuelve el perro a su vómito.
El Espíritu del Señor renueva la faz de la tierra, dándonos nueva vida a nosotros también. No te vayas, estamos en tu programa Dios nos quiere sanos. Vamos a una pausa y regresamos. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. La Comisión Arquidiocesana de Liturgia, Música y Arte Sacro de Tijuana invitan al curso de diplomado Somelit 2014. Iniciarán el 5 de mayo en la parroquia Guadalupe del Río. Algunas materias dentro del curso de diplomado son Sacrosanctum Concilium, Historia de la Salvación, Gestos y símbolos litúrgicos, Canto y música en la liturgia, Carta Apostólica Dies Domini y Carta sobre las celebraciones pascuales, entre otras materias más. Los estudios del diplomado están reconocidos y certificados por la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica y Somelit. Inscripciones todo el mes de marzo y abril. Inscríbete al 664-607-3775. 664-607-3775. Asiste. Curso de Diplomado Somelit 2014. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la Palabra Eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Koinonia Radio te invita a su gran peregrinaje a la Basílica de México. Estaremos llegando a la Ciudad de México. Visitaremos el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Antropológico, pirámides de Teotihuacán, Xochimilco. Estaremos en Cholula, Puebla. Visitaremos el Zoológico de Chapultepec. Pero sobre todo, la visita a la Basílica de Guadalupe, la antigua basílica y la nueva basílica. Acompáñanos. Estará con nosotros acompañándonos el Padre Israel Ángeles Gil, el Padre Jeffy David, Sor Rocío Arias y su hermano Horacio Trujillo. Del 29 de julio al 4 de agosto. 6 noches, 7 días. Llámanos. Aparta tu lugar. Desde los Estados Unidos puedes llamar al 866-228-4305 y acá en Tijuana al 622-8962. Serán 6 noches, 7 días. Hola amigos, yo soy John Caro y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. ¿Qué tan dispuestos estamos a recibir la sanación que viene del Señor? Gracias por quedarte con nosotros. Continuamos. Es decir, otra vez se recae. Y si miramos el pueblo de Dios, ¿fue suficiente la ley? ¿No tuvieron un Jeremías que les decía:
no os fiéis, el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. ¿No tuvieron un Ezequiel que con un lenguaje rudo, y eso que Ezequiel era de familia sacerdotal, un lenguaje rudo, casi vulgar, compara al pueblo con una mujer, con una muchacha con la que Dios se casó? Y tú paseabas tus vergüenzas y te acostabas con tus amantes en cualquier altozano. Oye, un lenguaje tan duro al oído. Pero ni con lenguaje suave ni con lenguaje duro. Todo el Antiguo Testamento, óigame esta frase, todo el Antiguo Testamento, no una parte, todo el Antiguo Testamento es la prueba de que el solo bien lógico, así se acepte y se desee, no es suficiente. Entonces, ¿por qué Pablo creía que sí podía bastar? Por las oleadas de entusiasmo. Cuando uno tiene ciertas oleadas de entusiasmo que son personales o son colectivas, uno dice, bueno, listo. Me gusta esta expresión de los mexicanos, que la he utilizado varias veces. Bueno, listo, echémosle ganas, echémosle ganas. Ahora sí, nos ponemos todos, vamos a trabajar. Ahora sí, todos juntos ya. Y uno cree, pero esas son oleadas de entusiasmo. Y las oleadas de entusiasmo personales o colectivas no duran demasiado. Las oleadas de entusiasmo decaen. Todos juntos ya, eso dura un momentico, pero después decae. Entonces, el fariseísmo, ¿por qué atrajo a Pablo? Porque siendo fogoso su temperamento, él confundía el celo y el entusiasmo con la eficacia de la ley. No se daba cuenta que lo que le movía a él era entusiasmo o le movía gloria humana. Él consideraba que podía conseguir gran gloria, por ejemplo, extinguiendo esa secta perniciosa de los cristianos. Si el fariseísmo está equivocado, si no basta con el bien lógico, y si sabemos que esa incongruencia entre el bien lógico que amamos y el bien moral que no terminamos de vivir es la que nos tiene como nos tiene, entonces la pregunta es, entonces, ¿qué podemos hacer? La respuesta a la que llega Pablo, pero llega obviamente ya cristiano, es muy sencilla. ¿Sabe qué podemos hacer? Como seres humanos, ¿sabe qué podemos hacer? ¿Quiere que le diga lo que podemos hacer como seres humanos? Nada. Nada. No hay nada que el ser humano pueda hacer para salir de esa condición. Y eso tiene dos nombres en la teología de San Pablo. Eso se llama, para los que están tomando apuntes, que hay todavía un número de personas que están tomando sus apuntes. Hay gente que toma sus apuntes. Entonces, mire, quedan dos nombres para eso. Primero, esa condición en la que uno no puede hacer nada se llama estar sujeto a condenación. Para Pablo la condenación empieza ya en esta vida, por supuesto que después se precipita en un infierno de desgracias, pero empieza ya en esta vida. Están sujetos a condenación. Eso es lo primero, el primer nombre que tiene. Y el segundo nombre que tiene, que es más extraño para nuestra mentalidad, es: están bajo la cólera de Dios. Es decir, esto que es la condición en la que está el mundo entero, y a eso es a lo que dedica San Pablo, a demostrar lo que estoy diciendo, es a lo que dedica San Pablo en los capítulos 1 y 2 de la carta a los romanos, sobre todo, a mostrar, capítulo primero, que los paganos, los romanos, están viviendo inicuamente y que atraen sobre sí la cólera de Dios, que son pervertidos, dedicados a todo tipo de perversión, especialmente a perversión sexual y destrucción de la familia, cosa que debería servirnos de advertencia para nuestro tiempo. Perversión sexual de todo tipo. Entonces él cuenta ahí con un lenguaje muy pudoroso, pero él cuenta todas las degeneraciones en las que cae esa cultura, incluyendo entre las degeneraciones sexuales como el homosexualismo. Eso es propio del mundo pagano. Entonces ahí está mostrando Pablo que esa es una realidad de los paganos. Pero cuando uno creería que ahora va a decir que los judíos son distintos y mejores, llega el capítulo 2, y en el capítulo 2 de la carta a los romanos, el único tratamiento que le da Pablo a sus hermanos de raza, es decir, a los judíos, es: manada de hipócritas. Ustedes
que han recibido la ley y que tienen el esclarecimiento de lo bueno y de lo malo, deberían practicar lo bueno y evitar lo malo. Pero aunque lo saben mejor que nadie, no lo practican mejor que nadie. Es decir, la ley no los ha hecho mejores a ustedes. Ese es el mensaje de Pablo. Entonces, ¿cómo se llama el hombre sometido a esta realidad de pecado? Se llama sometido a condenación y se llama sometido a la cólera de Dios o a la ira de Dios. La ira de Dios. Según explica Santo Tomás de Aquino, que esto es bueno recordarlo, la ira de Dios alude no tanto a una emoción, una pasión en Dios, como que Dios está furibundo, no, sino tiene que ver más bien con las consecuencias que tiene en la creación el obrar mal. Es decir, en la creación que es de Dios, que es diseñada por Dios y donde está presente la voluntad y el poder de Dios, no se puede pecar impunemente. No se puede obrar en contra de la voluntad de Dios, como está escrita en la misma naturaleza. No se puede obrar de una manera antinatural sin que la naturaleza se rebele, sin que se vuelva contra nosotros. En este caso, la palabra naturaleza alude a lo que nosotros somos como seres humanos, pero nos damos cuenta incluso a través de la ecología que la naturaleza, entendida como los demás seres vivos, también se revela. En la medida en que maltratamos la naturaleza porque la consideramos únicamente como si fuera una cantera inagotable de recursos que podemos explotar indiscriminadamente, terminamos destruyendo la naturaleza y luego padeciendo las consecuencias. Entonces, según San Pablo, cuando llegamos a ese punto, el pecado es el hecho de que yo tengo un bien lógico aquí en la cabeza, me lo dice mi conciencia, si soy pagano, me lo dice mi conciencia y la ley de Moisés, si soy judío, pero en cualquiera de los dos casos, mi bien moral es pobre, mi conducta real es pobre, mi conducta real es incoherente, no hago lo que quiero hacer. Esa incoherencia, esa ruptura interior es la obra del pecado. Esa es la obra del pecado. ¿Y qué se sigue de ahí? Que el ser humano, ¿qué puede hacer? Los fariseos decían, pues machaquemos en la ley, dele, duro. Pero ¿en qué acabaron los fariseos? En una cantidad de interpretaciones puramente humanas de la ley, que es lo que Jesús les critica. Ustedes anteponen las tradiciones humanas a la palabra misma de Dios. O se enredan en una cantidad de discusiones rabínicas que fulanito de tal dice y el otro dice y el otro dice y el otro dijo. Y en eso se quedaban los escribas. Por eso el pueblo pobre y humilde se quedaba también sin entenderles nada. Porque cada vez más eran discusiones de especialistas que entre ellos parece que se entendían. Uno se puede imaginar esos pastores, esos cultivadores de higos, esos pescadores viendo cómo discuten dos maestros de la ley y la gente nada más abría los ojos así como huevos fritos y miraba todo lo que y este dice y el otro le respondió y el otro volvió y le dijo y el otro volvió y le respondió. Pero en eso, ¿dónde está la vida? ¿Dónde está el bien para la gente? Discusiones de puros especialistas, discusiones de desocupados, eso no lleva a ninguna parte. Jesús los critica duramente y les dice, ustedes que han cerrado la puerta y ni entran ni dejan entrar, han cerrado la puerta del saber y ni ustedes entran ni dejan entrar. O sea que ni los escribas ni los fariseos, nada, la gente no responde. Los otros grupos que había en esa época, más que buscar propiamente el reino de Dios, lo que hacían era sacar provecho del momento en el que vivían. Los saduceos, los herodianos, eran gente que sacaba provecho a lo que ellos tenían. Los herodianos, pues por su amistad y por sus intrigas con Herodes, y los saduceos por su cuota de poder en el templo de Jerusalén. Esos no querían que las cosas cambiaran. Y había finalmente otros que eran los celotas, que creían que todo el problema estaba en sacar a los romanos. ¡Qué triste ilusión!
¿Cuánto tiempo vivió el pueblo de Israel solo y tranquilo en su tierra y solo le sirvió para pecar peor? O sea que eso tampoco es solución. Por eso repito, si le preguntamos al apóstol San Pablo, oye Pablo, ¿y entonces qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el ser humano por sí mismo? Nada. Nada. Nada es nada. El ser humano está sujeto a condenación. El ser humano, es decir, la vida humana es un desastre. Esa es la respuesta de Pablo. Pero ¿verdad? No hay nada que se pueda hacer. Nosotros no podemos hacer nada. Pero como dicen los españoles, Dios movió baza. Dios dio un paso. Fue Dios, por propia iniciativa, por regalo de su amor, sin que nosotros lo mereciéramos ni tuviéramos siquiera el derecho de esperarlo. Fue Dios, por puro amor, por pura ternura, porque su ser mismo es misericordia. Fue Dios el que dio un paso, y ese paso no fue cualquier paso. Ese paso fue darnos en su Hijo todos los tesoros de la salvación, y fue abrir a través de su Hijo una ventana en nuestro corazón también, para que recibiéramos el poder del Espíritu. Y el que recibe el poder del Espíritu empieza a desear de otra manera, las ganas le cambian. El Espíritu del Señor renueva la faz de la tierra, dándonos nueva vida a nosotros también. No te vayas, estamos en tu programa Dios nos quiere sanos. Vamos a una pausa y regresamos. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Manuel Capetillo en Tijuana, Testimonio de Conversión, la Familia y el Santo Rosario, el sábado 3 de mayo a las 6 de la tarde, en el Instituto Progreso, en la Colonia Cacho. Para mayor información, comunicarse al teléfono 971-0557. Presencia invita. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. ¿Qué tan dispuestos estamos a recibir la sanación que viene del Señor? Gracias por quedarte con nosotros. Continuamos. Decíamos hace unos minutos que el grave problema son las ganas. ¿Qué se hace para que las ganas cambien? ¿Qué se hace para que se pueda obrar de otro modo? ¿Qué se hace para que se pueda realmente cambiar la conducta y no solo tener ideas bonitas, ideas sofisticadas, ideas eruditas? ¿Qué se hace para que sea la conducta la que cambie? Se necesita una nueva creación. El ser humano no da más. El ser humano por sí mismo no puede. Se necesita una nueva creación. Pero Dios prometió, cuando acabó el diluvio universal, Dios prometió que no iba a ser otra vez borrón y cuenta nueva. Como quien dice,
suprimo la creación y vuelvo a empezar de cero. Dios dijo que no iba a volver a hacer eso. Entonces la nueva creación no va a ser con un nuevo diluvio, por lo menos no va a ser un diluvio que destruya. Ahora Dios se inventó en Jesucristo. Dios se inventó que a través de su Hijo bendito puede venir a nosotros un diluvio que construye, un diluvio de amor. La gracia es un diluvio, pero no el diluvio que devasta. La gracia es un diluvio, pero no un diluvio que destruye. Es el diluvio que construye. ¿Y dónde se nota eso? En que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Quizás se pueda encontrar alguien que muera por un justo, por un hombre de bien tal vez alguien se atreva a morir. Pero la prueba de que Dios nos ama es que siendo todavía nosotros pecadores, envió a su Hijo en carne semejante a la de pecado, para que muriera por nosotros. Esto es pura carta a los Romanos. Es decir, Dios fue el que movió la historia. El ser humano no podía hacer nada, nada podía hacer. Pero Dios movió, Dios dio un paso por su propia voluntad y sin que nadie lo obligara. Y ese paso es tan fantástico que solo es comparable, óyeme bien, solo es comparable con la creación. ¿Hubo alguien que obligara a Dios a crear? Por supuesto que no. Nadie podía obligar a Dios a que creara. Dice hermosamente la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II: por libérrimo, libérrimo es el superlativo de muy libre, por libérrimo designio de su amor, sin coacción alguna, Dios quiso crearlo todo. Pues por libérrimo designio de su amor, Dios movió la historia, llegó al extremo de enviarnos a su Hijo, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo el que cree, fe en Él, tenga vida, gracia, y no perezca. No perezca, para que no perezca. Esa es la compasión de Dios. Esa noticia, ¿cómo llega a mí? Esa noticia llega a mí por fuera y por dentro. Porque el ser humano también tiene una afuera y una adentro. El afuera es lo que tú me dices, lo que yo te digo, lo que se cuenta en la plaza, lo que dicen los medios de comunicación, lo que escuchan mis oídos. Ese es el afuera. ¿Y el adentro qué es? El adentro es lo que acontece en ese recinto tan profundo que llamamos conciencia. Cuando no le tengo que decir mentiras a nadie, cuando no tengo que disfrazarme de nada, cuando no estoy maquillado de lo que no soy, en ese momento, ¿qué recibo? En ese momento, ¿qué aprendo? En ese momento, ¿quién me vuelvo? Ahí adentro, ¿quién obra? ¿Quién llega? Dice Santo Tomás de Aquino: solo el Espíritu Santo de Dios, solo el Espíritu Santo de Dios tiene potestad de entrar a ese recinto. Solius Dei, me gusta tanto esa frase. Solius Dei es illa vi in animam. Solo el Espíritu Santo, solo Dios puede dejarse caer hasta el fondo del alma. Solo Dios sabe entrar a ese recinto. Entonces ahí es donde se entiende la frase que aparece. La predicación es la voz exterior y el poder del Espíritu es el que da la convicción interior. A través de la predicación, que tiene su sustento último en la palabra de los apóstoles, y a través del poder del Espíritu, que tiene su sustento último en la compasión inagotable de Papá Dios, a través de esa doble voz exterior e interior, llega en mí una convicción profunda que de verdad, de verdad, de verdad Dios me ha amado. La fe, la vida que vivo, la vivo de la fe en el Hijo de Dios. Gálatas 2:20. La vida que vivo, la vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. ¿Quién me da esa certeza? La predicación exterior de los apóstoles y la predicación interior del Espíritu Santo de Dios. Cuando concurren la predicación exterior y la predicación interior, entonces se produce la fe. Entonces yo creo en ese Dios y entonces me abro a algo maravilloso que se llama la gracia. Me abro al regalo de Dios. Me abro al regalo de Dios.
recibo su amor, recibo su poder, recibo su misericordia. Esta es como la clave que yo, hasta donde puedo entenderla y hasta donde puedo exponerla, esta es la clave central del pensamiento de Pablo. El pecado, la fe, la gracia. ¿Qué es el pecado? Ese desgarramiento interior entre un bien que yo sé que debería tener pero que no tengo, que yo deseo pero que en el fondo también rechazo. La sola ley y el fariseísmo no sirven. ¿Tiene solución el ser humano? No. Desde el punto de vista del propio ser humano, no tiene solución. Entonces, ¿qué queda? Entonces solo queda la noticia maravillosa. Maravillosa. O sea, tú ponte a pensar en una persona que ha hecho muy mal sus negocios, pero mal. Y se ha endeudado y sacó otra tarjeta de crédito. Y durante un tiempo creyó que sacando esta tarjeta y pagando esta y sacando esta y pagando esta, y creyó que con ese jueguito y prestándole a más gente, creyó que con eso se podía defender. Y en un momento dado se le juntan todos aquellos a los que les debía dinero. Y le dicen: ¿usted cuándo va a pagar? ¿Hasta cuándo se va a burlar de nosotros? Y este dice: no, espere, sí, no, yo estoy en unos negocios que ya casi me salen. Espere, y hablamos temprano la semana entrante. A ver, ¿hoy qué es? Hoy es sábado, hablemos el lunes hablemos, el lunes yo le tengo. Y mientras está diciendo eso ya sabe que no va a tener nada. Y luego va y se sienta en su casa y sabe que no tiene una sola persona a la cual pedirle nada. Y sabe que va a llegar el lunes, y sabe que la gente le va a caer, y sabe que lo van a mandar a la cárcel más puerca que puedan conseguir, por traidor, por mentiroso, por fraudulento, pero no puede hacer nada. Eso es el ser humano en la teología de San Pablo, el que se da cuenta: jugué mis cartas, no había manera de ganar ese juego, lo perdí todo y ya solo me espera la condena. Ese es el ser humano, desposeído de esperanza. Entonces, ¿qué hace el ser humano? ¿Qué hace este tipo que se da cuenta que va a llegar el lunes y el lunes se le van a reunir todos, es que no va a faltar ni uno solo, y lo van a llevar a empellones a la peor cárcel que puedan conseguir? ¿Qué hace este hombre? ¿Sabe qué hace? Pues este hombre dice: me voy a fumar un cigarrillo para tranquilizarme. O este hombre dice: todavía me queda por ahí una platica, voy a dar una vuelta aquí por el barrio de abajo y ahí me consigo alguna vieja, alguna prostituta, y ahí paso el rato. O me voy a comprar unas 2 botellas de pisco, porque el pisco es peruano, eso debe quedar claro. Me voy a conseguir unas 2 botellitas de pisco, me meto una borrachera, listo, que llegue el lunes. Pero él sabe que no está resolviendo nada. Es decir, lo único que le queda al ser humano es o la puerta detestable del cinismo o la puerta tenebrosa de la desesperación. Y mientras él está en esas y ya lleva sus 3 o 4 tragos fuertes de pisco y ya le empieza como a agarrar el trago y no sabe si llorar, si reírse, si pegarse un tiro, no sabe qué hacer. Mientras está en esas, suena el teléfono porque todavía no le habían cortado el teléfono. ¿Y eso quién es? No, tú no te acuerdas de mí porque yo me fui de la familia hace mucho tiempo. Mira, yo soy tu tío Jairo. Tú no te acuerdas de mí. Mira, pues hombre, yo estuve haciendo negocios en Europa Oriental. La verdad es que pues Dios me ha bendecido mucho. Tengo mucho dinero. Yo no sé, yo he pensado que para morirme que quede todo eso en discusiones. Entonces mira, te tengo unos $2,5 millones de dólares. No sé si te pueden servir. Y el hombre dice: todo lo que yo debía eran $100,000 y este hombre me va a dar $2,5 millones. Se salvó mi situación. Pero él no podía hacer nada. ¿Él qué iba a hacer? Esperar a que lo metieran en la puerca cárcel. Y le llega esa noticia. Esa noticia es el Evangelio para San Pablo. No podíamos hacer nada. Y de pronto dice Dios: ¿sabe qué? Los amo una cantidad, los amo un montón, los amo tanto, ustedes no tienen idea cuánto los amo. ¿Sabe qué? Yo llego hasta el extremo a entregar a mi hijo por rescatarlos a ustedes.
¿Cómo así? No, imposible. Sí, ya sucedió. Ese cheque está a su favor. Y no son $2,5 millones de dólares. Es el cheque de la eternidad gozosa junto a mí. Todo está pago. Tranquilo. Ese es el Evangelio. Esa es la noticia del Evangelio. Y esa es la teología de San Pablo. Y esa es la alegría de saber que hay un Dios que nos ha amado hasta el extremo. Y esa es la alegría de entender que eso significa la palabra gracia. Es una clave para asomarnos a la riquísima teología de este gran apóstol. Con estas consideraciones y pidiendo la intercesión de San José, de la Virgen, de San Pablo y de nuestro Padre Santo Domingo, alabemos al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Continuamos nuestro camino, sanados por el perdón de Dios, y dispongámonos a proclamar su amor que nos salva. Coinonía Media les da las gracias por su compañía, y te invitamos a estar con nosotros en la próxima. Esto fue Dios nos quiere sanos. Hasta pronto. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.